Vamos a comenzar. Le voy a pedir a mi esposa Valentina que ore a Dios. De esa forma, pues comenzamos el control de la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que es muy importante el poder estar escuchando la dirección de parte de Dios. Así es que este es un tiempo para poder escuchar esa dirección, ese consejo. Así que vamos a orar, así vamos a comenzar en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a levantar nuestra voz, cada uno de nosotros, hermanos, y así vamos a comenzar con este tiempo, este servicio. Ya lo dijo mi esposo. Dice la palabra del Señor: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, si Dios está con nosotros, hermanos, pues no temamos, no tenemos por qué dudar de su presencia. Él está con nosotros. Dice la palabra del Señor que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que nosotros tenemos que creer esas promesas. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias una vez más, Señor, porque por tus misericordias no hemos sido consumidos. Y en esta hora yo te doy gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, cada familia, Padre, que en esta tarde, Dios, ya se ha conectado para poder estar reunidos, mi Dios, en tu nombre, poder ser edificados a través de estas reunión, de este servicio, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos das los medios para poder hacerlo. Te damos gracias, Jesucristo, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, por la salvación tan grande que tú nos has dado, y queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú tomes el control absoluto en esta tarde de esta reunión, que nuestras vidas, mi Dios amado, salgan edificadas, Señor, con el mensaje que tú has preparado para el día de hoy, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre nos escuchas y que tú estarás, mi Dios amado, glorificándote en esta hora en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, quita todo obstáculo, quita toda distracción, quita toda oposición que quiera interponerse para que este servicio se pueda llevar a cabo. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pido y te doy muchas gracias, Dios, porque tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra, Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanas, dámosle un aplauso a Cristo ahí donde estamos, cada una de nosotras, porque Él vive, porque Jesucristo Él reina, porque Él es Rey de Reyes y porque Él es nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a tener un tiempo de alabanza. Estas últimas semanas había estado ahí como fallando un poco el audio, pero esperemos que hoy sea la excepción. Pero no olvidemos que podemos alabar al Señor en todo tiempo. Ahorita yo estaba escuchando una canción de Julio Melgar, Cuerdas de Amor. Ustedes la han de haber escuchado ahí. Y ya me gusta mucho esta alabanza y la puedo escuchar todo el día si quiero. Y ustedes pueden escuchar la alabanza de su preferencia. No hay ningún obstáculo, pero ahorita vamos a tener un tiempo con el grupo de la congregación. Así es que gócense en la presencia de Dios. Y al último vamos a tener un tiempo para poder saludarnos, un tiempo para poder dar unos anuncios tal vez, pero ahorita vamos a alabar al Señor nuestro Dios. Adelante. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a alabar al Señor en esta hora, porque cuántos saben que Cristo viene pronto y qué mejor que nos encuentre alabando y glorificando su santo nombre. Así es que hoy queremos invitarles a que le ofrezcan un corazón dispuesto, un corazón de alabanza al Señor. Así es que alabemos a Dios. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar.
la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, y pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Vamos a alabarle. Hoy aquí hay un corazón dispuesto a alabarte, aquí hay un pueblo, Jesús, dispuesto a alabar tu santo nombre. Y no nos cansamos de cantar himnos a ti, Dios. ¿Por qué no declaras? Volveremos cantando. Volveremos cantando. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Y a su nombre gloria. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Gloria a Dios. ¿Por qué no en esta tarde declaras que bendito es Jesús? Declaras con tus propias palabras que tu deseo y el deseo de tu corazón es alabarle. Así es que sigámosle cantando a nuestro Dios. Es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar, bendito Jesús.
Jesús, te adoramos y declaramos nuevamente todos juntos. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir de mi corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sino, porque no ahí en el lugar en el que tú estás, alabas al Señor y le ofreces unas palabras de lo más profundo de tu corazón y le dices: Señor Jesús, mi deseo es adorarte, mi deseo es glorificar tu santo nombre, Dios. Vamos, con tus propias palabras dile: oh, te adoramos, Señor. Con todo tu corazón. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Por última vez decláralo. Mi deseo eres tú. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Es una bendición el poder reunirnos nuevamente. Este domingo estaba reflexionando y de repente vino a mi mente algo que ya había estado pensándolo toda la semana, y sabemos que hay algunas cosas que cuando estamos en el cielo ya no las vamos a poder hacer, que hacemos aquí en la tierra. Hay una alabanza, ustedes la conocen, dice: lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos también en la tierra, pero seguramente va a haber algo que no podamos hacer, que hacemos aquí. Y así es que tenemos que aprovechar, y estoy hablando en el buen sentido de la palabra, las cosas buenas que Dios nos ha permitido realizar aquí en la vida. Dice la Biblia que los ángeles y los profetas desearon ver y oír lo que nosotros estamos oyendo y viendo. Y también seguramente pues ellos, es que hay una parte en la Biblia donde dice, es en la carta de los Efesios, donde dice que a la iglesia se le ha dado el poder, o se le ha dado la autoridad, la bendición de poder predicar el mensaje del evangelio. Y dice que aún, pues para que lo oigan los principados y las potestades, algo así, pero
o así como en la carta de los Hebreos dice que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces también sabemos que hay alguien que está a nuestro alrededor, no solamente es nuestros familiares, nuestros amigos, sabemos bien que es Dios también el que está viéndonos, ángeles, principados, potestades también lo están haciendo. Y esto que nos reunamos, esto que alabemos a Dios, esto que anunciamos el mensaje de la obra del Señor Jesucristo, es algo bien importante, es algo bien poderoso, valioso. El tema que vamos a estar teniendo hoy es lo que cuesta obedecer a Dios. Ya hemos estado hablando acerca del servicio a Dios, pero ustedes saben que todo tiene un precio. Nuestra salvación, aunque es gratis, el Señor Jesucristo nos lo regaló, pero se tuvo que pagar un precio, y un precio muy alto. Por esta agua que me estoy tomando se tuvo que pagar un precio. Por la Biblia que tiene mi esposa aquí en sus manos, se tiene que pagar un precio. El celular o el dispositivo que ustedes están usando para poder estar reunidos juntos en armonía, se tiene que pagar un precio. Todo tiene un precio. Todo lo que es, pues hasta como que pareciera algo, ¿cómo se llama? Lógico, ¿no? Todo lo que tiene valor, todo lo que es preciado tiene un precio. Entonces, vamos a ver qué es lo que cuesta obedecer a Dios. Hay un precio que pagar, y el precio que se tiene que pagar se llama obediencia. Obediencia. Si ustedes le han preguntado a Dios, bueno, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? ¿Qué es lo que cuesta para obedecer a Dios? Pues es la obediencia. El precio que se tiene que pagar es obediencia. Obediencia incondicional. Miren, esta palabra obediencia proviene tiene su raíz en el latín. No les voy a decir cómo se dice, pues casi prácticamente es lo mismo. Se dice obedienti. Obedienti es la palabra en latín y quiere decir que es la acción de obedecer, de cumplir la voluntad a quien manda. Eso es obediencia. Y a que nosotros nos manda se llama Jesucristo, a quien nosotros nos manda se llama el Espíritu Santo, a quien nosotros nos manda se llama el Padre Celestial. Ese es el que nos manda a nosotros. Entonces, eso es la obediencia, es cumplir la voluntad de quien nos manda. Y algunos sinónimos, otro sinónimo de obediencia es sumisión, es acatamiento, sometimiento, sujeción. Pero nótense bien, estamos hablando de Dios, no estamos hablando del pastor, no estamos hablando del líder, no estamos hablando del jefe, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de Dios. Y puedo entender que si es Él, pues nosotros tendríamos que cumplir al pie de la letra lo que es la obediencia. Y sabemos que toda la Biblia habla que cuando las personas son obedientes, cuando las personas obedecieron, estas personas fueron bendecidas en gran manera. Estas personas hicieron proezas, estas personas fueron prosperadas en gran manera cuando estas personas obedecieron a Dios. Por eso es tan importante y nosotros hemos aprendido qué tan importante es, valga la redundancia, ser obediente. Estábamos leyendo lo que dice la Biblia, que el Señor Jesucristo, Él aprendió obediencia. La carta de los Hebreos dice, pero es porque Él, cuando estaba en su reino, ustedes saben, Él mandaba. Él no tenía que obedecer a nadie, pero cuando estuvo aquí en la tierra, Él aprendió obediencia para que nosotros pues tuviéramos ese mayor ejemplo, para que nosotros pudiéramos ver esa bendición que trae
esa obediencia. Así es que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pero antes quiero hacer una oración. Quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Si ustedes tienen alguna petición, y si quieren que oremos todos juntos como iglesia, pueden mandarla ahí al chat o al último. Vamos a dar un tiempo para que ustedes se abran el micrófono y ustedes se externen esa petición, pero va a ser después de la predicación. Ahorita vamos a esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Dios. Te pedimos que seas tú el que estés hablando a nuestra vida con ese poder y esa autoridad que solamente tú tienes. Que estés quitando todo obstáculo. Que estés quitando, Padre poderoso, todo pensamiento que provenga del hombre. Porque queremos, Señor, oírte, queremos obedecerte, Dios. Queremos, Padre bendito, ser bendecidos y ser ministrados, Espíritu Santo. Queremos que toques, Señor, nuestro corazón. Queremos que toques, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, si hay alguno de mis hermanos que estuviera triste, que estuviera enfermo, Señor, yo te pido que traigas sanidad, aumento, Padre, que estés trayendo consuelo, que estés trayendo libertad, Padre, que traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, ese gozo sagrado, Padre bendito, y que ellos, al terminar esta reunión, oh Señor, estén como cuando ellos abrieron, Señor, esta aplicación, sino que ellos estén bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Ellos puedan haber crecido. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Te alabamos, Dios, y exaltamos tu nombre. Amén y amén. Entonces, ¿qué es lo que cuesta obedecer a Dios? Hay un precio que pagar, ya vimos, es la obediencia. Si nosotros obedecemos a Dios, nosotros le vamos vamos a afectar a otras personas, tal vez que quieran el mal para nosotros. Nosotros vamos a afectar a esos gobiernos, tal vez, que también estén tratando de afectar nuestros, no solamente nuestros, sino que nuestros principios y nuestros valores. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, todas esas personas van a quedar en un segundo plano y Dios va a traer bendición. Así como nosotros lo vemos, pues a lo largo del día. Estuvimos leyendo este libro de los jueces y después pues vimos cómo cuando Dios levantaba a un juez o a un caudillo, Dios bendecía a esa persona, a su pueblo. Pero cuando esas personas se olvidaban de Dios, se olvidaban que tenían que tener o cumplir estatutos, entonces estas personas eran asoladas de las Dios. Pero nosotros no podemos olvidarnos de su obra, no podemos olvidarnos de su palabra, no podemos olvidarnos de sus mandamientos, porque todo esto trae bendición a nuestras vidas, porque esto es algo bueno que nosotros lo sepamos. Dice la Biblia que hubo una generación que no conocía de Dios y que entonces comenzaron a pasar cosas desagradables. Pero si nosotros obedecemos a Dios, esas personas que están atentando contra la iglesia, esas personas van a sufrir una decepción, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, porque la mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces es muy importante que Dios esté con nosotros. La Biblia dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él enviará al Consolador. Pero acerca de este amor y acerca de estos mandamientos, viene algo que es muy importante. Viene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos
ayuda, Él es el que nos da fuerzas, Él es el que nos da seguridad, Él es el que nos sostiene, como esta alabanza que estábamos oyendo hace un momento. Si nosotros estamos enamorados de Dios, si nosotros estamos enamorados de Cristo y su causa y su obra, la obediencia no nos va a costar nada. Ustedes acuérdense cuando, pues los que tienen esposa, los que tienen esposo, acuérdense cuando eran novios, podían cruzar la ciudad y para ver a su novia y no les costaba trabajo porque había amor. Y bueno, de algo habla la palabra de Dios en Apocalipsis, en la primera iglesia de Éfeso, dice: tengo algo en contra de ti, que has olvidado tu primer amor. El apóstol Pablo también habla en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, si podemos hacer todas las cosas, dice, pero si no hay amor, de nada sirve, de nada, no funciona esto. Entonces, tenemos que estar enamorados de Cristo, tenemos que estar enamorados de Dios y tenemos que estar enamorados de su obra para que esta obediencia no nos cueste trabajo. Es una delicia el poder obedecer a Dios. Es una bendición, es un privilegio. Nosotros sabemos que cuando Dios nos está mandando a que hagamos algo, o nos está mandando también a que no hagamos algo, Dios va a traer bendición a nuestras vidas y nosotros somos obedientes. Por eso el tema es lo que cuesta obedecer a Dios. Lo que cuesta obedecer a Dios es obediencia, es obedecer. En Juan capítulo 8, verso 28, dice la palabra de Dios: Juan capítulo 8, verso 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Al Señor Jesucristo le habían dado órdenes específicas. Yo quiero decirles esto, mis amados hermanos, iglesia, pueblo de Dios. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado órdenes específicas, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es todopoderoso. Me llama mucho la atención cuando estuvimos leyendo de Éxodo, el Señor le manda a construir el tabernáculo a Moisés, le da, así como nosotros tenemos un dicho, le da santo y seña. Le dice cómo lo tiene que hacer, las medidas, los colores, por dónde tiene que empezar primero. Entonces, esto nos enseña a nosotros que Dios nos da esa instrucción. Dios nos da esa enseñanza, ese mandamiento. Y eso es lo que dice el Señor Jesús: según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 29, porque el que me envió no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si no queremos que el Señor nos deje, si no queremos que el Padre nos deje, el Espíritu Santo nos deje, nosotros tenemos que obedecer al Señor nuestro Dios. Es algo muy triste. Estamos leyendo la primera libro de Samuel, perdón. Estamos leyendo ya el primer libro de Samuel en nuestra lectura que tenemos como iglesia. Y dice la palabra de Dios que Samuel, por desobedecer a Dios, Dios le quitó el reino. Pero no solamente eso, sino que mandó una presencia maligna a su vida. No solamente eso, sino que también la presencia de Dios se fue de él. Y vemos también cuando Salomón contaminó el templo, era el templo el que él había construido. También dice la palabra de Dios que la presencia de Dios se fue. Cuando nosotros no somos obedientes, esa presencia tarde o temprano se va a ir. Dios es bueno, Él es misericordioso, Él es amor, pero también sabemos que Él es fuego consumidor. También sabemos que
también sabemos que Él es poderoso, que nadie se puede burlar de Él. La otra vez yo les estaba comentando cómo la gente, el mundo entero, conoce que Dios es amor, es verdad, Dios es amor, pero también el mundo entero debe de conocer que Dios es fuego consumidor. Las personas que están legislando, que están hablando cosas en contra de la ira, saben que Dios es amor, pero no saben que Dios es fuego consumidor y que un día ellos van a estar delante de Dios. Y un día Dios va a mover su mano poderosa para poder actuar. Si es amor, pero también es justo. Si es amor, pero también Él es poderoso. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo es que Él trataba a sus enemigos, los confundía, los destruía, los desaparecía. Hubo una historia donde a una familia, de la familia de Core, se los tragó la tierra con todo y zapatos, dijeran por ahí. Dios, hermanos, es amor, pero también es fuego consumidor. Y aquí dice la palabra de Dios en el verso 29, porque el que me envió conmigo está. Porque Él está mandando, conmigo está. El que me está mandando de Dios, conmigo está. El que me está mandando, conmigo está. El que me está mandando que sea sincero, Él está conmigo. Dice aquí la palabra de Dios, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Si ustedes no quieren que pase como pasó pues en veces pasadas, como es que Dios se aleja, su presencia se aleja, nosotros tenemos que hacer siempre lo que a Él le agrada. Me acuerdo mucho de mi house y ella tenía un dicho, eso no le agrada a Dios. Eso a Dios no le agrada. Tenía mucho ese dicho cuando ella estaba más pequeña. Ahora ya sabe lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Ahora ya no tiene que andar dice, eso no le agrada a Dios. Ella ya lo sabe. Nosotros también sabemos exactamente qué es lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Estuve hablando el día de ayer acerca de esta iglesia de Efesios y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo habla a la primera iglesia que le habla es a la iglesia de Efesios, y estuve investigando, y esta iglesia, mis amados hermanos, que está en Turquía, su área geográfica, ahora son ruinas, y esas ruinas son unas ruinas turísticas. Imagínense, ahora el mundo, si van a Turquía, ellos van y van a ver esas ruinas de la iglesia de Efeso. Ahora, esta iglesia, hermanos, este país, esta región, era un país y era una región donde se juntaba Europa, se juntaba Asia y se juntaba África. Esos tres continentes. Entonces, imagínense qué tan poderosa es, no digo era esa región, sino que todavía es esa área geográfica, y muchos pues están contendiendo tal vez por ella, hacer amistad con ese país, porque es un área donde pueden ir a todos lugares, donde pueden pasar para todos lugares, pero esa iglesia de Éfeso fue destruida por los musulmanes en el año más o menos 600, 700 después de Cristo. Pero ¿qué pasa ahí? Seguramente ellos se alejaron de Dios, se alejó de ellos se alejaron de Dios, y luego lo que hace el Espíritu Santo pues es que Él también se aleja. Él es misericordioso, Él es paciente. Dice la Biblia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero tenemos que hacer siempre lo que a Él le agrada, porque pues es como hay un decir muy sonado hasta ahorita, ustedes sepan les he dado testimonio, tal vez muchos de ustedes no lo saben, pero yo fumaba
Yo me fumaba hasta 2 cajetillas de cigarros todos los días. Entonces una persona me dijo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en ti, la primera carta de los Corintios 3, verso 16. ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en vosotros? Y esta persona me dijo, ese humo lo está respirando el Espíritu Santo. Y yo requé y gracias a Dios que por su misericordia y su poder y su gracia pude dejar el cigarro. Pude dejar todo lo que a Dios no le agrada. Pero que hacer algo para hacer siempre lo que agrada a Dios. Vemos la historia de Salomón, dice que tenía 700 esposas y concubinas, y esas esposas y esas concubinas nosotros vemos que fueron los que lo influenciaron para olvidarse de Dios, del Señor nuestro Dios. ¿Cuál fue el estado? Fue que la presencia se fue del Hebreos capítulo 5 y el verso 6. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Tenemos que orar a nuestro Dios, pero no solamente orar, sino que tenemos que también llorar. Cuando nosotros oremos, tenemos que llorar. Y esto Dios habló a mi vida porque la Biblia dice que si nosotros no fuéramos como niños, no podemos entrar al reino de Dios. Es Hebreos 5, capítulo 7. Versículo 7, perdón. Hebreos 5, verso 7. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo, si no fuéramos como niños, y si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo es que los niños se comunican? Vamos a los bebés, ¿cómo se comunican? Vamos a hablar de bebés, hablar de alguien que no puede hablar todavía, pero cómo ellos se comunican. Ellos comienzan a llorar y cuando comienzan a llorar los papás comienzan ¿qué es lo que está pasando con este niño? Comienzan a ver cuáles son las probabilidades de que tenga hambre, de que esté sucio su pañal, que posiblemente podría estar enfermo, y estos papás hacen todo lo posible para que el niño esté bien. Y por eso también el Señor Jesucristo dice aquí, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Imagínense, con lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Tenemos que clamar a nuestro Dios con temor reverente. Y el verso 8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si hay alguno que esté batallando para aprender obediencia, tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ser obediente. Estaba escuchando un meme. Perdónenme si es que esta palabra les incomoda. Hay memes que no va a pensar esto de lo malo. Hay algunos que son muy malos, pero hay otros que no. Hay memes cristianos que les dicen, ustedes hagan de cuenta que es un meme cristiano. Entonces resulta una persona que decía, no me gusta que nadie me mande, por eso me compré un Uber. Y resulta que atrás estaba un pasajero y le dijo, me baja pasando el semáforo. A él no le gustaba que nadie le mandaba, pero el chofer que estaba atrás, él estaba mandando a que lo tenía que bajar en el próximo semáforo. Pero la cosa de la mayoría es desobediencia. Es que no les gusta que nadie les... De hecho, muchos estudian para que nadie los mande. Muchos quieren progresar para que los mande.
dice de Dios, el Señor Jesucristo aprendió obediencia. ¿Y sabe por qué era desobediente? Si solamente Él mandaba, pero cuando vino aquí a este mundo, Él tenía que obedecer a sus padres, obedecer de que Él mismo había establecido la ley y los profetas, obedecer cuando Él iba a al templo. Él tenía que obedecer y por eso es que dice, aprendió a obedecer. Tenemos que ahora podamos aprender a obedecer. Y ya les dije desde un principio, pero lo voy a volver a mencionar de nuevo, obedecer a Dios, no obedecer a los hombres, para que alguien no vaya a malinterpretar y vaya a decir, no, el pastor quiere que le obedezcamos. Y obedecer a Dios, pónganlo así en su corazón, obedezcan a Dios. Versículo 9 dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez, versículo 9, dice la palabra de Dios, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. No son para los que desobedecen, no son para los que viven su vida como bien les parezca. Dice la palabra de Dios claramente aquí, para todos los que le obedecen. Y en Hebreos capítulo 10, verso 5, acuérdense que estamos hablando acerca de lo que cuesta obedecer a Dios. ¿Qué es lo que cuesta? ¿Cuánto nos va a costar a nosotros? Hebreos 10, verso 5, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas tú me preparaste cuerpo. Tú fuiste obediente. Dice la palabra de Dios que Dios dice más que sacrificios y más que todos los holocaustos, Él quiere la obediencia de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice la palabra de Dios que haya en ustedes, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a hombres. El Señor Jesucristo tomó forma de siervo, forma de esclavo. Se hizo semejante a los hombres. Y ya vimos aquí, Él no escatimó siendo igual a Dios como cosa que aferrarse. Y nosotros también no podemos aferrarnos a nuestra pasada manera de vivir. Tenemos que ser mansos y tenemos que ser humildes y tenemos que ser obedientes a Dios. Dice la Biblia en el verso 8, la condición de hombre se humilló a sí mismo. Muchas personas que muy oído que dicen, yo no me voy a humillar. Yo no me voy a humillar. Y ya dicen su apellido, no voy a decir ningún apellido para que no haya nada decir, están hablando de mí. Yo soy el apellido y yo no me voy a humillar. El Señor Jesucristo dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay veces que esta obediencia es ya no mentir. Imagínense, si esta obediencia es ya, ¿qué nos va a costar a nosotros? ¿Qué nos va a costar a nosotros? Al no mentir, eso te va a traer a tu vida bendición. No robar, eso va a traer a tu vida bendición. Ahorita también hay mucho meme de ese hombre que le golpearon en la combi. No sé si ustedes lo han visto. Todas las redes están llenas de ese hombre, pues que le golpearon en la combi. Hay un meme cristiano que hasta si a este joven lo hubiera corregido su mamá de cuando era pequeño,
no lo hubieran corregido esos 5 hombres fortachones cuando fue adulto. No sé si ustedes lo han visto eso, si sepan de eso, pero le dieron una tremenda golpiza. Y es por eso que la Biblia nosotros tenemos que corregir, instruir en su camino, para que cuando sea viejo otros no lo instruyan, otros no lo lleven a donde él no quiera. Tenemos porque así nos duele el corregir a nuestros hijos, más si nuestros hijos estos y güeritos, ya, pero no importa, tenemos que corregir, porque si no los corregimos nosotros, otros lo van a hacer. Y tenemos que pedirle a Dios ayude y que nos dé sabiduría. Tal vez me estoy metiendo en un problema, que hay una ley ha establecido en la Ciudad de México donde los padres no pueden corregir a los hijos, pero a mí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y no me importa lo que esta ley diga. Yo voy a seguir enseñando lo que dice la palabra de Dios y otras cosas que están siendo aberrantes. Estaba oyendo, hermanos, un pastor subió unos videos donde están hablando de los pedófilos que quieren hacer ellos quieren hacer, como les dijera, libre. Ellos quieren actuar conforme a su sexualidad libremente. Quieren que se les dé un derecho, así como se les dio el derecho a los homosexuales, a los bisexuales, a las lesbianas. Ahora los pedófilos quieren que se les dé derecho también a ellos, porque dicen que ese es sus preferencias sexuales, imagínense. Y no solamente está un video, no solamente esto es algo nuevo, esto ya es algo que se viene dando desde muchos años atrás. Y es por eso que ahora está prohibido, ya es una ley aquí en la Ciudad de México, que los padres no pueden enseñar sobre su sexualidad a sus hijos. Ahora la escuela es la que los va a enseñar, o les va a enseñar eso. Miren, si ustedes quieren, son libres de bien les parezca, pero esto me pareció algo terrible. Y cuando estas personas estaban dando sus puntos, cómo es que ellos tenían que vivir su sexualidad, que tenían una, ¿cómo se llama? Tenían una preferencia por los niños. Mucha gente les estaba aplaudiendo, eran foros grandísimos antes de que fuera esta pandemia. Quiero entenderlo así, pero estaban aplaudiendo, sí, está bien que se haga. La bandera que tiene el color rosa y azul y blanco, después rosa y azul y blanco, es la bandera de los pedófilos, ya es bien sabido. Así es que si ustedes ven esa bandera, esas personas están promoviendo pues delante de Dios. Y esto yo ya lo he hablado. No sé si lo vayamos a subir a la red, pero yo se los voy a decir porque tengo que decirles esto. Es es algo que pues se está legislando. Es algo que, pues como ya lo hemos hablado, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, cuando Él iba a venir por su iglesia, iba a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. Esto ya lo hemos hablado aquí en la iglesia, pero pues aquí en la iglesia no estábamos transmitiendo en vivo por Facebook, y pues lo que se hablaba aquí en la iglesia, pues se quedaba en la iglesia tal vez. Pero hablamos, hermanos, que en los días de Lot, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, le avisó a Abraham, perdón, y le dijo a Abraham, oye Dios, pero tal vez haya 50 justos. Y Dios dijo, si hay 50 justos, yo no voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y dijo, bueno, pero tal vez haya 40.
Y llegó, si no recuerdo mal, hasta 5. Dice, por esos 5 yo no destruiría esa ciudad. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que en esa ciudad no había niños? En esa ciudad había niños, había mujeres y niños, pero ya esos niños estaban corrompidos y estaban contaminados. Y es por eso que los únicos que se salvaron fueron Lot y sus 2 hijas, porque los yernos no quisieron seguirlo, su esposa se convirtió en sal, pero es algo parecido que, pues esto es algo aberrante, hermanos, que el mundo quiere contaminar a los niños más de los que ya están contaminados. Ahora los niños agarran un dispositivo y en este dispositivo hay millones y millones de páginas de pornografía. Y todos los niños tienen, la mayoría, no voy a hablar de todos, pero la mayoría tienen un dispositivo en sus manos y pueden contaminarse. Y esto puede suceder, lo que se cumple, lo que dijo el Señor Jesucristo. La venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. Así va a ser. La venida se van a estar dando en casamiento, se van a casar, la gente va a estar muy contenta. Hay muchas personas que están contentas, están viviendo como si nada. Se han muerto más de 50,000 personas por esta enfermedad. Se está moviendo la tierra en otros países terriblemente y aún así están viviendo su vida, se están dando en casamiento, se están casando, pero tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que orar. Yo creo que hoy es el tiempo, cuanto más nosotros tenemos que orar con lloro y con horror por nuestros hijos. ¿Verdad? Tenemos que orar por ellos. Y pues no es casualidad de que no vamos a tener escuela ahorita en las congregaciones para que los papás estén bien al pendiente de los hijos, para que los hijos estén bien al pendiente de los papás también, ¿por qué no decirlo así? Para que estemos unidos como familia. Pero esto es algo terrible que se viene, hermanos. Esto no sé si ustedes ya lo habían escuchado antes, pero apenas se descubrió así como una cloaca, como un charco, que muchas personas, muchos poderosos, gente muy importante e influyente, ellos practican la pedofilia. Ellos hacían cosas terribles. Ellos lo sacaron a la luz. Ustedes quieren investigar, háganlo. Pero yo vi una bandera de esas, pues en estos últimos, con los gobernantes de nuestro país, vi una bandera de esas. Y no solamente con los gobernantes de nuestro país, en el Google, en el YouTube, también pasaron ese tipo de banderas que usan los pedófilos. Ya lo quieren hacer normal y pues se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Lo van a hacer, pero nosotros tenemos que ponernos en la brecha, tenemos que orar a nuestro Padre Celestial, tenemos que ser obedientes. Cuando Dios te diga, levántate y ora. Cuando Dios no te deje dormir, es porque Dios quiere que tú ores por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, en Romanos capítulo 5, verso 19, dice la Biblia, espero que me haya explicado bien lo que quiere decir como en los días de Noé y como en los días de Lot. Y como esos niños se corrompieron, porque estoy seguro que en Sodoma y en Gomorra había niños. Así como estoy seguro que si yo voy a un lugar X o Y, yo les he dicho esto a manera de broma, los niños salen hasta por debajo de las piedras. Hay muchos niños, pero esos niños están siendo corrompidos. Su inocencia está siendo eliminada por el mundo y también muchas veces por los papás. Conozco hermanos, no son de esta iglesia,
son de otras iglesias, son de otros planetas, hijos de pastores que tienen 5 o 6 años, ya tienen su cuenta de Facebook. Eso es algo terrible. De 7 años, de 8 años tienen su cuenta de Facebook. Eso no está bien. En el Facebook hay mucha basura, hay mucha pornografía. Por eso les digo, están ayudando. Los papás están ayudando todavía a eso, papás cristianos, aún siervos de Dios. Romanos capítulo 5, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de un hombre, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Por la obediencia del Señor Jesucristo, nosotros somos constituidos justos. Si nosotros obedecemos al Señor, esto significa que los planes de otras personas serán trastornadas y serán frustradas si nosotros obedecemos a Dios. Pero si no lo obedecemos, si nos quedamos con los brazos cruzados, si no hacemos nada con todo lo que está pasando en este momento y todo lo que se está promoviendo, mis amados hermanos, entonces vamos a tener nosotros que pagar las consecuencias y no esas personas. Nosotros podemos evitar ese sufrimiento, pero si vamos a obedecer a Dios, no debemos rehuir al sufrimiento. No debemos de rehuir al que se van a burlar de mí, van a decir de mí. No debemos de rehuir al sufrimiento. Todos los apóstoles, todos los profetas, todos los hijos de Dios, ellos sufrieron por causa del Señor Jesucristo. Hemos de permitir que se pague el precio necesario. Nosotros tenemos que pagar el precio que sea necesario. ¿Cuánto vale su relación y su comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿Cuánto vale esa relación? ¿Ustedes se han preguntado eso? Bueno, ¿cuánto tuve que pagar por esa relación? Se tiene que pagar un precio, y ese precio es negarse a sí mismo. Ese precio es ya no hacer lo que mi carne anhela hacer, ahora es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo tendremos que hacer o tenemos que desobedecer a Dios. Tenemos que pagar el precio o tenemos que desobedecer a Dios. No lo contesten, esta es una pregunta retórica, pero si Dios les está preguntando ahorita, ¿quieres pagar el precio o quieres desobedecer? Y muchos podrían decir, yo voy a pagar el precio, pero saliendo de esta aplicación, saliendo de esta reunión, siguen viviendo la vida como de costumbre, siguen viviendo la vida normal. Hermanos amados, tenemos que pagar el precio para no desobedecer a Dios. En Hechos capítulo 26, verso 15, aquí hay una historia. El apóstol Pablo está hablando, dice, yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16, ponte de pie, que me he decidido a ti porque tú vas a ser ministro, un trabajador, y vas a ser un testigo de lo que has visto y de otras cosas que aún te voy a mostrar. El Señor Jesucristo estaba hablando con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo estaba dando testimonio de lo que había sucedido. Y el verso 17 dice, yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Por eso, Rey Agripa, no desobedecí
esa visión celestial. El apóstol Pablo no desobedeció y nosotros tampoco tenemos que desobedecer. Tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, hablarles del Señor Jesús a los familiares, a nuestros amigos, decirles que el tiempo está muy cerca, el tiempo se está acortando. Esta señal es una señal. Si ustedes no lo habían visto así como señal, esta es una señal tremenda. Ahora, esas mujeres que están protestando como igualdad de género, pero también están protestando que se haga la ley de matar a los niños cuando están en el vientre de su madre. También es una señal. Que sabemos que todo lo que el Señor Jesucristo, Él nos advirtió, se está cumpliendo. Pero aquí el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Dice, por eso, rey Agripa, imagínense el rey, no desobedecí esa visión celestial. No podemos desobedecer ese llamado celestial. Si tú le quieres llamar visión celestial, no podemos hacerlo. Lo tendremos que hacer o tenemos que desobedecer a Dios. Ustedes elijan, lo tenemos que hacer o tendremos que desobedecer a Dios. La obediencia trae bendición y la desobediencia se los dejo de tarea. Romanos capítulo 15, verso 18. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Licro, todo lo que he llenado, lo he llenado del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, su encomienda era predicar del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 16, verso 19, Romanos capítulo 16, verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Verso 25, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Para qué se nos ha dado a conocer este evangelio, este mensaje? Para obedecerlo, mis amados hermanos, no para, nos da igual, vamos a dejarlo a un lado, sino que para obedecerlo. Verso 27, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Como hijos de Dios, solo tenemos el ejemplo del Hijo perfecto, Jesucristo, mis amados hermanos. Ese es el mayor ejemplo de todos. San Juan capítulo 17, verso 16. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando de sus discípulos. Está hablando de nosotros. Nosotros no somos del mundo, como tampoco, dice, ellos no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. San Juan capítulo 20, verso 21. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Verso 22, después de decir esto sobre ellos, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Tenemos ese poder, hermanos, en nuestras vidas. Tenemos ese poder en nosotros
que va a hacer que hagamos la diferencia, que va a hacer que podamos cumplir el propósito por el cual el Señor nos mandó a hacer. Estaba predicando lo que dice en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y yo lo puedo entender así. Dios ha depositado en ti y ha depositado en mí poder. Ha depositado amor y ha depositado dominio propio. Ese espíritu lo ha depositado en nosotros y es por eso que todo lo podemos en Cristo y es por eso que podemos hacer la diferencia. Dios no nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Así como la reina Esther, Mardoqueo le dijo, bueno, mira, reina Esther, si tú no lo quieres hacer, tal vez para esta hora tú has venido, pero si tú no lo quieres hacer, Dios mandará salvación de otro modo, de otro lugar o de otra persona. Así es que si nosotros estamos en el siglo XXI, es porque Dios nos ha capacitado y nos ha dado ese poder, ese amor y ese dominio propio. Nos ha soplado de su espíritu, nos ha dado el Espíritu Santo para poder decir, es que es muy difícil, es que no puedo. Sí podemos hacerlo, no es difícil. Él no nos está pidiendo que volemos como aves. Él nos está pidiendo que hablemos, que abramos nuestros labios. Él va a llenar nuestros labios de su palabra. Él nos está diciendo que levantemos el teléfono. Ahorita es más fácil, hermanos. No te está diciendo que vayas hasta Washington. ¿Dónde está tu hermano, hermana Mónica? No se puede, pero a ver si puede mandar un mensaje. Está, a ver, déjame acuerdo, es que la otra vez está en Virginia. Virginia del Norte, Virginia. Ajá, sí está en Virginia. Y no tienes que ir hasta Virginia para decirle que Jesucristo le ama, ¿verdad? No, le digo cuando hablo con él. Que Cristo lo ama cuando hablo en la videollamada. Y luego que das mis saludos. Sí, que lo mande a saludar a mi pastor y que ve los videos en Facebook también. Y lo hemos, y él aceptó a Cristo aquí cuando vino la última vez. Tuvimos la oportunidad de orar por él y sabemos que Dios va a cumplir sus promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero tenemos que levantar ahora el celular y podemos ir hasta allá, Virginia del Norte, Estados Unidos, Monterrey, Chalco, Citlalmina. Allá los hermanos, ahí en Citlalmina, en Puebla, ¿dónde? Puebla. En Puebla, ahí Hidalgo, Atlisco, Tlaxcala, también hay luego que se conecta los familiares de mi esposa. Pero tenemos que hablar, tenemos que ser obedientes. El tiempo se está terminando. El estancamiento en la vida espiritual y ministerial viene cuando decimos, nosotros llevaremos toda la carga solos. No lo podemos hacer, solos no podemos hacer nada. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Estamos tan involucrados en los propósitos universales de Dios que inmediatamente obedecemos a Dios, que otros son afectados, queremos que otros sean afectados para Cristo, entonces tenemos que obedecer a Dios, pero no tenemos que llevar nosotros la carga. El que va a llevar la carga, el que va a hacer lo más difícil es Dios. Nosotros tenemos que hacer lo posible y Dios hará lo imposible. Si nosotros obedecemos a Dios, Él cuidará
quienes son impulsados a las consecuencias por su obediencia, como por ejemplo Pablo y Silas. Dios tuvo cuidado de ellos, de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles. El Señor tuvo cuidado de ellos y el Señor seguirá teniendo cuidado nuestro. Sencillamente tenemos que obedecer a Dios y dejarle a Él las consecuencias, dejárselas a Él. Dice la Biblia que no nos va a probar más de lo que nosotros podamos soportar, que juntamente con la prueba vendrá la salida. Tenemos que tener cuidado de tener esa inclinación de obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos permitirnos el desobedecer, y más en estas alturas. Nuestra obediencia ha de ser incondicional, mis amados hermanos. Y quiero terminar con lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Por lo tanto, al Rey eterno de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a la profecía que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en todo lo tocante a la fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden, mis amados. Nosotros somos de los vencedores. Nosotros somos de los que perseveran. Amén. Nosotros somos los hijos y las hijas de Dios. Primera carta de Timoteo 6:11 dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén y amén. Y esto no son mero palabrerías. La carta 2 que le manda Pablo a Timoteo, él había acabado la carrera, había peleado la buena batalla y había guardado la fe. Así es que, hermanos, eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Pero también es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Ustedes tienen que guardar la fe. Ustedes tienen que ser valientes. Estábamos hablando también acerca del dominio propio. El dominio propio es decir sí cuando todos dicen no. El dominio propio es decir no cuando todos dicen sí. Es ir en contra del sistema, en contra de la corriente, en contra de los deseos de la carne, en contra de las modas de este mundo. Es ir conforme a la voluntad de Dios. Y yo quiero hacer una oración para que Dios nos ayude, para que Él pueda darnos ese denuedo, ese dominio propio, ese poder, ese amor y dominio propio del que habla la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo pueda exteriorizarse en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos ayude para poder vencer toda obra del diablo, todo pecado, para que el Espíritu Santo nos ayude a poder ser sabios en este momento,
tenemos mucha necesidad de Dios, hermanos. Los tiempos son difíciles, muy difíciles. Y yo no soy negativo, no soy así de que quiero espantar a las personas y que vamos a hablar del apocalipsis y que ya los caballos y que los jinetes. No soy así, pero son tiempos que se están viviendo muy difíciles. Así es que tenemos que orar, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Padre, te alabamos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Ayúdanos, Señor, para poder interpretar los tiempos, Señor, y las sazones, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que tú te glorifiques como siempre lo haces, Dios. Te pedimos, Señor, que nos des ese poder, esa autoridad, Señor, y ese dominio propio. Señor, que podamos, Señor, obedecer todo, Señor, lo que tú has establecido y tú has mandado, Dios. Sabemos que tú todo lo puedes, Padre bendito. Y sabemos que para el que cree todo es posible, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayude, Señor, a poder ser de testimonio, Señor, para que nuestros familiares y nuestros amigos, Señor, puedan venir a la luz, puedan venir al conocimiento de la verdad, Dios, que eres tú, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder dar testimonio, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, para poder ser esos hijos, Señor, tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, para que nuestro testimonio hable, Señor, a nuestros vecinos, Padre, a nuestra familia, Dios, en el nombre de Jesús, para que ellos no se pierdan, a nuestros hijos, Dios, para que ellos no se pierdan, Padre bendito, sino que procedan todos al arrepentimiento, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay una, bueno, lo que dijeron unas personas que son muy importantes, parece que ellos están en la ONU, dice que la iglesia es una adicción, es como una adicción. Están diciendo que nosotros somos como una adicción, que estorbamos, que se debe de quitar, se debe de desaparecer. De hecho, yo ya se los había dicho esto antes. Una persona también habló abiertamente y dijo que algunos planes a nivel mundial se están deteniendo por la iglesia, que la iglesia está interfiriendo para que no haya abortos. La iglesia está interfiriendo para que haya igualdad de género. La iglesia está interfiriendo que los pedófilos puedan surgir y puedan hacer lo que a ellos bien les parezca. Y eso fue lo que dijeron apenas, que la iglesia es como una adicción, como una droga. Es lo que están diciendo, pero el Señor lo reprenda. Nosotros vamos a seguir adelante, sabemos que tenemos la victoria asegurada, sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a Jesucristo. Así es que, pues vamos a hacer una oración también, si hay alguien que no haya aceptado al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Yo le voy a pedir a mi esposa que ore para que esa persona pueda aceptar a Cristo en su corazón. Si hay alguien que nos está escuchando y no haya aceptado a Cristo Jesús, es la primera vez que escucha el Evangelio, pues hoy es una oportunidad, es un día de salvación para ti. Amén, gloria a Dios. Y si también hay alguien que quiere reconciliarse en esta hora con el Señor Jesucristo, esa es la oportunidad, porque el día de mañana podría ser tarde, pero hoy es la oportunidad. Así es que vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, en esta tarde
o en esta noche, oh Dios, te doy gracias porque me permites poder una vez más estar delante de tu presencia, Padre. En esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Padre, en esta hora perdóname de todos mis pecados, así como también yo perdono a todos los que me ofenden. Señor Jesucristo, en esta hora yo te abro las puertas de mi corazón para que entres a Él y seas el único y suficiente Salvador de mi vida. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, te doy gracias, porque hasta el día de hoy yo sé que tengo vida, porque tú tienes un propósito para mí. Te agradezco, Dios, porque sé que me has amado y seguirás teniendo el cuidado de mí. Gracias, Padre, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias, oh Dios. Amén.